Hola, es un gran placer estar con ustedes en el primer congreso de SEAN. Hoy hablaremos sobre de qué forma la dieta y el estilo de vida, a través de la inflamación crónica sistémica de bajo grado, podrán afectar al riesgo de complicaciones en el caso de COVID-19. Pero, ¿qué es exactamente la inflamación? Hablamos de un proceso evolutivamente conservado caracterizado por la activación de varias células del sistema inmune, pero también de otras que tienen como objetivo protegernos de infecciones, de toxinas y de varias otras agresiones y promover la regeneración de tejidos. Entonces, en el caso de trauma y en el caso de infección, necesitamos de una respuesta inflamatoria potente que tiene que iniciarse y amplificarse. Pero cuando sus objetivos son alcanzados, deberíamos tener lo que se llama la resolución de la inflamación. El problema entonces no es la inflamación, puesto que esta es una respuesta fisiológica necesaria a la supervivencia. El problema es cuando la inflamación no se resuelve. En ese caso podemos tener una inflamación que es crónica, y cuando es de alto grado es lo que tenemos en varias enfermedades, como son enfermedades infecciosas. Y esto nos lleva entonces a la COVID-19, Coronavirus Disease 19, que es causada por el SARS-CoV-2, un coronavirus de la familia de varios otros coronavirus, como el SARS, como el MERS y coronavirus que pueden causar algunas infecciones respiratorias. Veamos entonces qué ocurre a nivel de la respuesta inmunológica cuando somos infectados por este virus. Aquí estamos viendo células epiteliales de las vías aéreas que expresan a los receptores ACE2. Y esto es importante puesto que el SARS-CoV-2 utiliza a estos receptores, bien como esta proteasa, la TMPRSS2, para poder entrar en estas células. Y cuando eso ocurre, vamos a tener la replicación viral y la maturación del virus, con la piroptosis de estas células infectadas y la salida del virus para que pueda infectar a otras células. Y esta piroptosis de la célula infectada va a hacer con que tengamos la salida de esta célula de varias moléculas como ADN, ATP y varias otras que colectivamente se llaman DAMPs, Danger Associated Molecular Patterns, que en español son patrones moleculares asociados a peligros endógenos, y esto va a activar macrófagos alveolares, bien como células endoteliales, generando una respuesta inflamatoria con la producción de varias citocinas como la interleucina 1 y también varias quimiosinas. Entonces vamos a tener una respuesta inflamatoria y con ello vamos a tener la llegada a este local de la infección de linfocitos T, de macrófagos y de monocitos. Y esto va a amplificar la respuesta inflamatoria, lo cual es normal en una infección, y crear un círculo vicioso en que las varias moléculas, entre ellas citocinas y quimiosinas, producidas por estas células van a amplificar la respuesta generada por esas mismas células. Y a esto se suma el interferón gamma producido por linfocitos T, que es muy importante para la respuesta antiviral. Y si todo va bien, esta inflamación inicial va a atraer para el local de la infección linfocitos TCD8 que son específicos para el SARS-CoV-2 y que van a eliminar a estas células infectadas antes que el virus pueda ser libertado y empiece a infectar otras células. Además de esto, vamos a tener la formación de anticuerpos en que los linfocitos TCD4 tienen un rol muy importante ayudando, vamos a decir así, a los plasmocitos a producir a estos anticuerpos
que lo que van a hacer es ligarse al virus e inactivarlo. Y de esta forma no vamos entonces a tener la infección de nuevas células. Y además de esto, vemos aquí a los macrófagos alveolares que van a captar a este virus neutralizado y fagocitarlo. Y tenemos también a estas mismas células, los macrófagos, fagocitando las células epiteliales apoptóticas. Entonces vamos a tener las células infectadas removidas, el virus inactivado por anticuerpos neutralizantes y una reducida inflamación que se resuelve y un reducido daño pulmonar. Sin embargo, no siempre las cosas van como nos gustaría. En algunos pacientes podemos tener lo que estamos viendo en el lado derecho de la diapositiva. Y en este caso tenemos una inflamación exacerbada caracterizada por la excesiva infiltración de monocitos, macrófagos y linfocitos T en el pulmón, y esto va a causar edema pulmonar y llevar a la neumonía. Y además de esto podemos tener la producción de anticuerpos no neutralizantes que podrán incluso ayudar el virus a infectar a estas células, y esto va a exacerbar el daño pulmonar, llevando entonces a una amplificación de la respuesta inflamatoria, puesto que si el sistema inmune no tiene otra forma de hacer el combate al virus, lo que vamos a tener es una respuesta disfuncional y completamente exacerbada. Y esto generará la llamada tormenta de citocinas, que podrán hacer con que la inflamación ahora deje de ser local y sea sistémica, pudiendo llevar incluso al fallo de varios órganos y a la muerte. Entonces, una inflamación exacerbada y que no se resuelve caracteriza a lo que ocurre en pacientes con COVID-19 que tienen un peor pronóstico. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la inflamación es crónica, pero no es de alto grado y sí de bajo grado? Cuando la resolución de la inflamación no ocurre o estamos permanentemente expuestos a factores proinflamatorios, podemos tener un estado de inflamación persistente y sistémico, y que aunque sea de bajo grado podrá tener varias consecuencias adversas, como por ejemplo aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 y de síndrome metabólico. ¿Y por qué esto es relevante para COVID-19? Porque sabemos que pacientes con diabetes tienen mayor necesidad de intervención médica en caso de COVID-19 y mayor riesgo de fallo multiórgano y mayor mortalidad. Teniendo esto en cuenta, estos investigadores de China han evaluado 7.336 casos de COVID-19, en que 952 tenían diabetes tipo 2, y han llegado a la conclusión que en aquellos que tenían una glucemia superior a 180 miligramos por decilitro, la mortalidad fue mucho más alta que en aquellos que tenían una glucemia inferior o igual a 180 miligramos por decilitro. Dicho de otra forma, aquellos pacientes con una glucemia controlada tenían mayor supervivencia que aquellos que tenían una glucemia no controlada. Entonces, no es solo tener en cuenta si el paciente tiene o no tiene diabetes, es también el control glucémico. Y el síndrome metabólico incluye no solo hiperglucemia, que podrá evolucionar para diabetes tipo 2, pero también dislipidemia y aumento de la presión arterial. Y aquí tenemos un metaanálisis de estudios retrospectivos que concluye que la hipertensión aumenta el riesgo de complicaciones por COVID-19 en pacientes con edad inferior, igual o superior a 50 años, aumentando más el riesgo de muerte por COVID-19 en aquellos pacientes que tienen una edad inferior a 50 años. Y además de la diabetes tipo 2 y del síndrome metabólico que incluye la hipertensión, sabemos que la inflamación crónica sistémica de bajo grado también podrá llevar
a otras enfermedades cardiovasculares además de la hipertensión. ¿Y por qué esto es relevante para COVID-19? Aquí tenemos un metaanálisis de series de casos que contesta a esa pregunta, puesto que este metaanálisis concluye que en pacientes que tienen enfermedad de las arterias coronarias, el riesgo de complicaciones por COVID-19 es significativamente más elevado. Y sabemos también que la inflamación, cuando es crónica, podrá llevar a un estado protrombótico. Y sabemos que la coagulopatía parece ser una de las causas de muerte en pacientes con COVID-19. Y además de todo esto, sabemos también que la inflamación crónica sistémica podrá comprometer el estado nutricional de varios micronutrientes, como por ejemplo la vitamina A. Y esto es algo importante, puesto que este nutriente, en conjunto con varios otros, es necesario para la respuesta del sistema inmune a varios patógenos. Respuesta esta que es muy compleja. Entonces tenemos en primer lugar las barreras físicas como la piel y las mucosas, y cuando éstas no consiguen evitar la penetración de un patógeno, vamos a activar una otra línea de defensa que es la respuesta inmune innata, y esta incluye a la respuesta celular desarrollada por varias células y también a la respuesta bioquímica. Y la respuesta bioquímica incluye a varias moléculas antimicrobianas y también a varias citocinas que van a activar a la respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria va a llevar a las varias alteraciones que ya conocemos, y podrá también aumentar la activación de la respuesta inmune adaptativa, que incluye la presentación de antígenos a linfocitos T, que se van a diferenciar en el caso de los linfocitos TCD4 en TH1, TH2 y TH17, y cada una de esta clase de células tiene acciones propias y importantes en el combate frente a varios patógenos, llevando entonces a la inmunidad celular, que es llevada a cabo por linfocitos TCD8, que ya hemos comentado que tiene un rol muy importante en la eliminación de células infectadas por virus, como es el caso del SARS-CoV-2. Pero además tenemos también la activación de varias otras células como células dendríticas y también macrófagos. Y tenemos además de esto la inmunidad humoral, caracterizada por la activación de los linfocitos B, que se convierten en plasmocitos, y estos van entonces a producir anticuerpos. Pero para que todas estas funciones puedan ser cumplidas, necesitamos tener un estado nutricional adecuado, y por ello vamos a necesitar de vitamina A para la integridad de las barreras físicas, de vitamina A para la proliferación, diferenciación, función y movimiento de células del sistema inmune innato, de vitamina A para la actividad antimicrobiana de macrófagos, de vitamina A para la regulación de la respuesta inflamatoria y también para la proliferación, diferenciación y función de linfocitos TCD4, y aún también para la inmunidad mediada por linfocitos T y también para el normal funcionamiento de linfocitos B. Y por último necesitamos también de vitamina A para la diferenciación de linfocitos TCD4 en linfocitos T reguladores, que tienen acciones inhibitorias, o mejor dicho, de control de lo que es la respuesta inmune, evitando que tengamos una respuesta que, por ejemplo, sea autoinmune o autoinflamatoria. Entonces necesitamos de vitamina A. Y además de la vitamina A, la inflamación crónica también podrá llevar a una reducción del estado nutricional de vitamina D, que es otro nutriente muy importante para varias de estas funciones.
Y volveremos a hablar de vitamina D más adelante. Otro nutriente afectado por la inflamación crónica es la vitamina E. Y la vitamina E es importante para la integridad de las barreras físicas, para la proliferación, diferenciación, movimiento y función de células del sistema inmune innato, para la autoprotección, o sea, para hacer frente a las especies reactivas de oxígeno que se producen por las células del sistema inmune innato, en lo que se llama el burst oxidativo, muy importante para hacer frente a un microorganismo infeccioso, pero que pueden causar daño en los tejidos y amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces, la vitamina E también es importante para la regulación de la respuesta inflamatoria y es muy importante para la respuesta inmune adaptativa. Por ello, necesitamos también de tener en cuenta el estado nutricional y la ingesta de este importante nutriente cuyas funciones van más allá de sus efectos antioxidantes. Otro nutriente también antioxidante, pero que tiene varios otros efectos y cuyo estado nutricional es afectado por la inflamación, es la vitamina C. Y sabemos que la vitamina C es muy importante para las varias funciones del sistema inmune. Entonces necesitamos de tener en cuenta también el estado nutricional y la ingesta de vitamina C en nuestros pacientes. Y después sabemos que la inflamación puede comprometer también el estado nutricional de vitaminas B2 y B6. Y sabemos que la vitamina B2 es muy importante para que tengamos un sistema antioxidante endógeno, que es el sistema de la glutationa, funcionando adecuadamente, puesto que la vitamina B2, la riboflavina, ella es cofactor de la enzima glutationa reductasa, que va a reducir a la glutationa oxidada, que fue utilizada en la reacción catalizada por la glutationa peroxidasa. Y después, además de esto, tenemos, como he comentado, la vitamina B6, que es muy importante para varias funciones del sistema inmune. Entonces necesitamos también de tener en cuenta a este nutriente. Y otro nutriente cuyo estado nutricional es afectado por la inflamación es el hierro, y el hierro es también un nutriente fundamental para varias funciones del sistema inmune. Por ello necesitamos de tener en cuenta el estado nutricional y la ingesta de este mineral. Y por último, pero no menos importante, la inflamación puede reducir el estado nutricional de zinc, y sabemos que el zinc es importante para todas las funciones prácticamente del sistema inmune. Entonces necesitamos de tener en cuenta el estado nutricional de este mineral. Y además de esto, sabemos que la inflamación crónica sistémica de bajo grado puede también llevar a la sarcopenia. Y aquí tenemos una revisión de 3 estudios hechos en Italia, en Bolonia, en Milán y en Francia, en Bobigny. Y aquí se observa un porcentaje significativo, en especial en Bolonia, donde los pacientes tenían una edad superior, de personas con COVID-19 que han tenido una pérdida de peso igual o superior a 5%, lo que indica caquexia, que se caracteriza por sarcopenia. Esto es algo que necesitamos de tener en cuenta, puesto que varios pacientes de COVID-19, por la inflamación causada por la propia infección y la inactividad, van a tener sarcopenia, necesitando entonces en la fase de recuperación de una intervención nutricional específica y de un programa de ejercicio físico también específico. Y además de esto, sabemos también que la inflamación crónica sistémica podrá aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer. Y aquí tenemos una revisión sistemática con metaanálisis que concluye que pacientes con cáncer activo tienen mayor riesgo de complicaciones en el caso de COVID-19. Y por último,
pero no menos importante, la inflamación crónica sistémica de bajo grado puede llevar a un estado de inmunosenescencia que podrá afectar la respuesta del sistema inmune a varios estímulos como son los microorganismos infecciosos e incluso una vacuna. Y aquí os traigo varios estudios que concluyen que la inflamación crónica basal reduce la respuesta a varias vacunas. En resumen, la inflamación crónica sistémica de bajo grado podrá llevar a todas estas condiciones clínicas y alteraciones fisiopatológicas que podrán contribuir para un aumento del riesgo de complicaciones por COVID-19. Por ello es importante identificar las causas modificables, o sea, relacionadas con la dieta y el estilo de vida de este estado de inflamación. ¿Y cuáles son esas causas? Y para entendermos esto mejor, vamos rápidamente a ver a un nivel un poquito más molecular lo que ocurre en estas células del sistema inmune innato, neutrófilos, monocitos y macrófagos. Entonces, ampliando, vemos al citoplasma de estas células, aquí es el espacio extracelular, y aquí estamos viendo el núcleo de las células, donde está el ADN, y una parte es un gen, y aquí una región promotora de ese gen. Y fuera del núcleo, en el citoplasma, vemos estas dos subunidades P50, P65, que en conjunto constituyen el factor nuclear kappa B. Nuclear porque actúa en el núcleo, es un factor de transcripción, kappa porque es una letra del alfabeto griego, B porque ha sido identificada primero en linfocitos B, pero hoy se sabe que existen varias células, no solo células del sistema inmune. Y vemos que este factor de transcripción está fuera del núcleo porque está atrapado por este inhibidor del factor nuclear kappa B, que impide que pueda ir hacia el núcleo. Sin embargo, existen algunos estímulos inflamatorios que podrán llevar a la fosforilación y degradación del inhibidor del NF-κB, y ahora este factor de transcripción puede ir hacia el núcleo, donde va a aumentar la expresión de genes que codifican para citocinas, como es el TNF-alfa, la interleucina 6, y también enzimas como la ciclooxigenasa 2 que metaboliza el ácido araquidónico y que es inhibida por antiinflamatorios no esteroides. Y además también aumenta la expresión de genes que codifican para procitocinas como son la prointerleucina 1 beta y la prointerleucina 18. Y después existen otros estímulos inflamatorios que vamos a llamar de estímulos secundarios, y estos que activan el NF-κB podemos llamar de estímulos primarios, y que lo que van a hacer es activar un complejo de alto peso molecular que activa caspasas que van a hacer con que las procitocinas se conviertan en citocinas bioactivas. Entonces es importante identificar los potenciales estímulos inflamatorios primarios y los estímulos inflamatorios secundarios. Uno de esos estímulos es el tabaco y otro es la contaminación. Y algo interesante es que existen varios metaanálisis y o revisiones sistemáticas asociando el tabaquismo a mayor riesgo de complicaciones y de muerte en el caso de COVID-19. Otro estímulo inflamatorio también importante es la alteración del patrón de sueño, y existen varios estudios en ambiente controlado en humanos demostrando que la restricción parcial o completa de sueño aumenta la respuesta inflamatoria, caracterizada por un aumento de las concentraciones circulantes de citocinas como interleucina 6 y TNF-alfa y de la proteína C reactiva ultrasensible, y además llevan a una disminución de la sensibilidad a la insulina y también a una reducción de la vasodilatación. Y algo interesante es que la restricción de sueño parcial o completa parece reducir la eficacia de la vacunación para hepatitis A y B y también para influenza. Y además de la restricción del número de horas de sueño, tenemos otro problema relacionado, que es la disrupción del ritmo circadiano, puesto que el normal para mamíferos
diurnos, como es nuestro caso, es que vivamos como hemos vivido durante gran parte de nuestra historia evolutiva, o sea, con un patrón caracterizado por mucha luz durante el día y muy poca luz o ausencia total de luz por la noche. Sin embargo, hoy en día podemos tener luz a cualquier hora del día y esto causa alteraciones en el ritmo circadiano. Y los confinamientos solo han empeorado esta situación. Y existen varios estudios, en especial en trabajadores por turnos, demostrando que la disrupción del ritmo circadiano se asocia a mayores niveles circulantes de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y mayor incidencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de eventos vasculares y de varios tipos de cáncer como próstata y mama. Y además de estos factores tenemos también al estrés psicológico como otro detonante de la inflamación. Y algo interesante es que el estrés psicológico, de acuerdo con este metaanálisis, se asocia a una menor respuesta a la vacuna para influenza. Y después tenemos también la inactividad física como otra causa de inflamación. Y algo interesante es que existen ya algunos estudios como este, por ejemplo, demostrando que una peor condición física se asocia a mayores complicaciones en pacientes con COVID-19. En este caso, se observa una relación inversa entre la capacidad cardiorrespiratoria y el riesgo de hospitalización por COVID-19. O sea, un mayor consumo máximo de oxígeno protege contra un agravamiento de COVID-19. Y aquí me gustaría agradecer a Adrián Castillo de FISAC, que fue quien me ha hablado primero de este estudio y también del próximo, donde se observa que aquellos que estaban más fuertes tenían menor riesgo de hospitalización frente a los que eran más débiles. Entonces, la actividad física es algo muy importante a varios niveles y también parece correlacionarse con el riesgo de complicaciones en el caso de COVID-19. Y junto con la inactividad física, que es muy prevalente, tenemos una dieta que es hipercalórica en muchos casos. Y aquí estamos viendo un ejemplo entre 1950 y la actualidad. Vemos un aumento de 4 veces en el tamaño de las raciones de un menú de una conocida cadena de fast food. Y sabemos que una dieta hipercalórica puede ser proinflamatoria per sí y junto con la inactividad física llevará a la obesidad. Y sabemos que esta es una causa muy importante y muy reconocida de inflamación. Y algo que deberíamos también tener en cuenta es el hecho de que la obesidad, como lo demuestran varios metaanálisis y revisiones sistemáticas, se asocia a mayor riesgo de complicaciones y de muerte en el caso de COVID-19. Y tenemos ya también algunos estudios que indican que la obesidad podrá reducir la eficacia de la vacunación frente a la rabia, al tétano, a la hepatitis B y también al influenza. Pero más importante aún que el peso corporal total y que incluso la cantidad total de grasa corporal es la distribución de esa grasa. Y sabemos que el tejido adiposo visceral es más proinflamatorio. Entonces, de acuerdo con esto, deberíamos observar mayor riesgo de complicaciones en pacientes con mayor cantidad de tejido adiposo visceral en el caso que sean diagnosticados con COVID-19. Y efectivamente tenemos ya varios estudios epidemiológicos que asocian el tejido adiposo visceral con las complicaciones en el caso de COVID-19. Y además
de todos estos factores que hemos comentado, tenemos también que tener en cuenta la calidad de la dieta. Por ejemplo, la ingesta de productos finales de la glicación avanzada o de lípidos oxidados que están presentes en alimentos fritos, o sea, cocinados a altas temperaturas y en condiciones de baja humedad, también son causas reconocidas de inflamación. Y aquí hablamos de fritos, pero también de alimentos cocinados a la brasa. Y además de esto tenemos los ácidos grasos transindustriales y algunos ácidos grasos saturados, y aquí me preocupan fundamentalmente los alimentos procesados y ultraprocesados, que normalmente también presentan una carga glucémica elevada, lo que podrá activar la NADPH oxidasa en células del sistema inmune innato, llevando a la producción de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, que podrá aumentar la translocación del NF-κB para el núcleo de esas células y de esa forma aumentar la respuesta inflamatoria. Y algunos ejemplos de alimentos con carga glucémica elevada son los cereales refinados, las bebidas azucaradas y los alimentos procesados, que son combinaciones de harina de cereales refinados con azúcar y también grasa, muchas veces hidrogenada o saturada, y exceso de sal, siendo este otro factor promotor de la inflamación. Y aquí tenemos a una revisión sistemática de 2 estudios en humanos, animales y en líneas celulares, que concluye que una elevada ingesta de sodio se asocia con un aumento de marcadores inflamatorios y de la progresión de la esclerosis múltiple. Y además de todo esto tenemos también la deficiencia de vitamina D como otra posible causa de inflamación crónica sistémica de bajo grado. Teniendo esto en cuenta y también las varias funciones que la vitamina D tiene a nivel del sistema inmune, podríamos pensar que este nutriente afectaría a COVID-19, y por ello he decidido hacer una búsqueda en PubMed y he encontrado hoy, 7 de marzo, 537 resultados, en que 214 han sido publicados este año 2021, y ya tenemos revisiones sistemáticas con metaanálisis asociando la vitamina D a complicaciones por COVID-19. Además de la deficiencia de vitamina D, tenemos también la deficiencia de otros nutrientes como magnesio, zinc y selenio, que por varios mecanismos podrán también llevar a la inflamación. Entonces necesitamos tener en cuenta la ingesta y el estado nutricional de magnesio en nuestros pacientes, y también de zinc, que afecta a varias funciones inmunológicas. Teniendo esto en cuenta, estos investigadores de Alemania han evaluado el zinc sérico en pacientes con COVID-19 que han fallecido y los que han recuperado, y también en controles, y lo que han concluido es que aquellos que han fallecido presentaban un zinc sérico que era menor. Y además necesitamos también tener en cuenta el selenio, que también afecta a varias funciones inmunológicas más allá de su rol en el estrés oxidativo y la inflamación. Y por ello estos mismos investigadores de Alemania han evaluado también el selenio sérico en estos pacientes y han concluido que los que han fallecido no solo presentaban un zinc sérico más bajo, pero también un selenio sérico más bajo. Y la gran causa de deficiencia de estos micronutrientes es una dieta que no los aporta. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las endotoxinas, como los lipopolisacáridos, como promotores de la inflamación. Aquí estamos viendo del lado izquierdo las bacterias gram positivas y del lado derecho las bacterias gram negativas. Y el lipopolisacárido, el LPS, forma la parte mayoritaria de la capa externa de la membrana externa de estas bacterias, y cuando tiene contacto con receptores del tipo TOL existentes en la membrana de células del sistema inmune,
podrán llevar a un aumento de la translocación del NF-κB para el núcleo de esas células, activando una respuesta inflamatoria. Entonces, en resumen, sabemos que algunos factores podrán generar una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, la ingesta de productos finales de la glicación avanzada podrá llevar a la translocación del NF-κB para el núcleo de células del sistema inmune, llevando a un aumento de la expresión de genes que codifican para todas estas proteínas inflamatorias. Además, este tipo de alimentos o comidas podrán generar un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, que también podrán llevar a la translocación del NF-κB para el núcleo de estas células, amplificando la respuesta inflamatoria. Además, sabemos que algunos micronutrientes como el magnesio, el selenio y el zinc, porque son cofactores de varias enzimas, algunas de ellas involucradas en la respuesta antioxidante, cuando no están presentes en cantidades significativas, podrán contribuir para el estrés oxidativo, amplificando entonces la respuesta inflamatoria. Además, las deficiencias de vitamina D y de magnesio podrán llevar a un aumento de la expresión de algunas citocinas por parte de varias células del sistema inmune, citocinas esas como interleucina 1 beta y TNF-alfa, que van a amplificar la respuesta inflamatoria, induciendo la translocación del NF-κB para el núcleo de estas células del sistema inmune. Y sabemos también que el exceso de sal también actúa de esta forma. Y después tenemos el exceso de tejido adiposo visceral, caracterizado por la infiltración de varias células del sistema inmune, entre ellas macrófagos M1, que son proinflamatorios y que van entonces a llevar a un aumento de la liberación hacia la circulación de varias citocinas inflamatorias, que van a activar la respuesta inflamatoria vía NF-κB en varias células del sistema inmune. Y además de esto, el tejido adiposo visceral es también una fuente de DAMPs, patrones moleculares asociados a peligros endógenos, y estos van a activar el inflamasoma, que va entonces a activar a estas procitocinas, convirtiéndolas en citocinas bioactivas. Otro factor que aumenta los DAMPs es el estrés psicológico y también la privación de sueño. Entonces, esta activación del inflamasoma generará más interleucina 1 beta y interleucina 18. Y además de esto, sabemos que las alteraciones del patrón de sueño pueden causar alteraciones mitocondriales que podrán generar mayor producción de especies reactivas de oxígeno por parte de la mitocondria, y generar también DAMPs que van a salir de la mitocondria, y de esta forma tenemos una vez más la inflamación aumentando vía inflamasoma. Además tenemos el tabaco y la contaminación, que generan estrés oxidativo, llevando entonces a una amplificación de la respuesta inflamatoria vía NF-κB, pero también generando disfunción mitocondrial, lo que llevará a un aumento de la activación del inflamasoma. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los LPS de las bacterias gram negativas, que podrán unirse a receptores del tipo TOL y de esta forma activar la translocación del NF-κB para el núcleo de células del sistema inmune, amplificando la respuesta inflamatoria. Entonces necesitamos saber de dónde vienen estos LPS, y la respuesta más obvia es de nuestra microbiota oral. Entonces hay que tener mucha atención a la salud oral, pero lo más importante es la microbiota intestinal. Entonces, la gran pregunta es cómo pueden los LPS acceder desde el intestino hacia
la circulación. Y para entendermos esto, vamos a ver esta imagen. Aquí estamos viendo al lumen intestinal y aquí estamos viendo la pared intestinal. Vamos a ampliar y vemos aquí que esta pared intestinal es constituida por células epiteliales que impiden que lo que está aquí en el lumen pueda pasar a la submucosa y a partir de aquí, a partir de capilares o vasos linfáticos, llegar a la circulación. Pero para entendernos esto mejor vamos a ampliar aún más. Aquí estamos viendo a un conjunto de células epiteliales que son los enterocitos, que están unidos a través de estas junciones estrechas, que en inglés se llaman tight junctions, y de estas junciones adherentes y también desmosomas. Y esto impide que moléculas de alto peso molecular, como son los LPS, puedan pasar. Sin embargo, si hay un aumento de la permeabilidad paracelular, estos LPS podrán entonces pasar y a partir de aquí llegar a la circulación y activar células del sistema inmuninato, induciendo una respuesta inflamatoria. Entonces es importante identificarnos las posibles causas de aumento de la permeabilidad intestinal. Y una de ellas es el estrés psicológico y otra es el uso de antiinflamatorios no esteroides. Pero también tenemos a las deficiencias de vitamina D y de zinc como promotores de la hiperpermeabilidad intestinal. Y después tenemos también a las típicas comidas rápidas como potenciales promotores de la hiperpermeabilidad intestinal y por ende de la translocación de LPS hacia la circulación. Veamos a este estudio conducido en la Universidad de São Paulo por el grupo de mi gran amigo Marcelo Rogero en mujeres con peso normal que después de 7 días sin ingerir alcohol, 48 horas sin hacer ejercicio y un ayuno de 12 horas iniciado después de una cena patrón, ellas han tenido su sangre colectada y después han ingerido una comida con croissants, con mantequilla, con wafer de chocolate y agua. O sea, una comida hipercalórica de 1067 kilocalorías y también hiperlipídica. Y después de 1, 3 y 5 horas, su sangre fue otra vez colectada y lo que se ha observado fue un aumento hasta las 5 horas de las concentraciones de LPS circulante. Y además de estos factores que inducen un aumento de la permeabilidad intestinal, tenemos también al alcohol, que en exceso lleva a un aumento de la translocación de endotoxinas, como LPS hacia la circulación, y las alteraciones de la microbiota. Y aquí os traigo un estudio interesante, pero con una muestra pequeña, que compara pacientes con COVID-19 con pacientes con influenza y con controles sanos. Y lo que concluye es que en el grupo que tenía COVID-19 frente a los controles, la microbiota era menos rica y menos diversificada y existía mayor concentración de estos patógenos oportunistas. Entonces vemos que hay alteraciones de la microbiota también en pacientes con COVID-19, pero necesitamos de varios otros estudios para llegar a mejores conclusiones. Sin embargo, sabemos que alteraciones de la microbiota pueden favorecer la endotoxemia y por ende la inflamación. Entonces, en resumen, la inactividad física, la obesidad en especial visceral, la típica dieta occidental, las alteraciones de la microbiota, el estrés psicológico, la disrupción circadiana y el tabaco y la contaminación podrán generar un estado de inflamación crónico sistémico de bajo grado que podrá contribuir para síndrome metabólico y diabetes tipo 2, para enfermedades cardiovasculares, para un estado protrombótico, comprometer el estado nutricional, llevar a la sarcopenia, aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, llevar a la inmunosenescencia y por ende aumentar el riesgo de complicaciones por COVID-19. ¿Y cómo podemos prevenir a este estado de inflamación crónico sistémico de bajo grado?
En primer lugar, se recomendaría, obviamente, para prevenir la inflamación crónica sistémica de bajo grado, dejar de fumar y reducir la exposición a varios contaminantes. Y otra estrategia es la reducción de grasa visceral. Y la mejor forma de reducir la grasa visceral parece ser, de acuerdo con revisiones sistemáticas con metaanálisis de estudios de intervención, el ejercicio físico. Y sabemos que el ejercicio físico, además de esto, también podrá reducir por otros mecanismos varios marcadores de inflamación. Tenemos a este metaanálisis con revisión sistemática de 83 ensayos aleatorizados y no aleatorizados, que concluye que el ejercicio físico se asocia a menores niveles circulantes de proteína C reactiva, independientemente de la edad, independientemente del sexo. Y además de esto, también deberíamos manejar mejor el estrés, y una de las estrategias que ya ha demostrado reducir algunos marcadores de inflamación en estudios de intervención en humanos es la meditación. Y además de esto, también deberíamos sincronizar nuestros ritmos circadianos con el ciclo natural día-noche. Y otra estrategia también importante es optimizar el estado nutricional, puesto que las deficiencias de varios micronutrientes podrán reducir nuestra capacidad antioxidante, y esto hacer con que entonces tengamos estrés oxidativo, que va a llevar a un aumento de la translocación del NF-κB para el núcleo de células del sistema inmune, amplificando la respuesta inflamatoria. Y además de eso, sabemos que deficiencias de algunos micronutrientes podrán llevar también a un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno por parte de la mitocondria, y eso llevará también a un aumento de la inflamación, en este caso vía inflamasoma. Y además de estos efectos de varios nutrientes en la inflamación, no podemos olvidar los varios nutrientes que permiten que nuestro sistema inmune pueda actuar adecuadamente frente a un patógeno. Y además de todos estos nutrientes sobre los cuales ya hemos hablado, tenemos también al folato como un nutriente muy importante para el sistema inmune. Y junto con el folato tenemos también la vitamina B12, que es otro nutriente fundamental para varias acciones de nuestro sistema inmune innato y adaptativo. Y además de estas dos vitaminas, tenemos a tres otros minerales muy importantes para varias funciones del sistema inmune, como son el cobre, el selenio y también el magnesio. Y además de estos minerales, necesitamos también de tener en cuenta algunas vitaminas del complejo B, como son la vitamina B3, que es importante para que tengamos la producción de una molécula llamada NADPH, que es fundamental para la reducción de la glutationa o glutatión cuando está en una forma oxidada. Y además de la vitamina B3, necesitamos también exactamente para la generación de NADPH una otra vitamina, que es la vitamina B1. Entonces necesitamos de varios nutrientes para una adecuada función por parte de nuestro sistema inmune frente a varios patógenos. Y además de estos nutrientes que hemos comentado, necesitamos también de algunos aminoácidos, como por ejemplo la glicina y la cisteína, que son muy importantes para que tengamos la producción de glutatión o glutationa. Y una otra estrategia que considero también relevante es el aumento de la ratio potasio-sodio en la dieta. Sabemos que el exceso de sodio, como he comentado, es proinflamatorio, pero
el potasio podrá frenar parte de ese efecto, como lo demuestra este estudio realizado en una región rural del norte de China, donde estas personas durante 3 días han seguido su dieta habitual y después durante 7 días han seguido una dieta baja en sal, solo 3 gramos al día, y después durante 7 días han seguido una dieta muy alta en sal, 18 gramos al día. Y después, durante los últimos 7 días, han ingerido junto con esa dieta alta en sal 4,5 gramos de cloruro de potasio. Entonces, lo que se ha observado fue que cuando han ingerido la dieta alta en sal, la interleucina 17, una citocina proinflamatoria, ha aumentado significativamente, pero cuando a la dieta alta en sal han añadido potasio en una cantidad de aproximadamente 2340 miligramos, no hubo un aumento de la interleucina 17, o sea, el potasio podrá frenar parte de los efectos proinflamatorios del sodio. Entonces sería importante aumentar la ingesta de potasio en la dieta de nuestros pacientes que tienen inflamación crónica sistémica de bajo grado, cuando su dieta es pobre en potasio y es alta en sodio, y obviamente siempre que no haya contraindicación, como por ejemplo enfermedad renal o otra causa de hipercalemia. Y una otra estrategia es la reducción de la ingesta de productos finales de la glicación avanzada, y esto significa reducir los alimentos procesados y ultraprocesados, optando por alimentos in natura. Otra estrategia que considero también relevante es el aumento de la ingesta de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, puesto que estos, en especial el EPA y el DHA, ya han demostrado inducir la formación de resolvinas, protectinas y maresinas que llevan a la resolución de la inflamación. Y además de esto, sabemos que los ácidos grasos omega 3 no solo inhiben la producción de varias citocinas proinflamatorias por parte de células del sistema inmune, como también inhiben la translocación del NF-κB hacia el núcleo de células del sistema inmune, inhiben también al inflamasoma y además inhiben la activación a partir de los receptores del tipo TOL de la cascada del NF-κB a partir de LPS. Y algo también muy interesante es que pueden aumentar la fosfatasa alcalina intestinal, la cual podrá inactivar, vamos a decir así, a los LPS, haciendo con que estos ya no sean proinflamatorios. Entonces, algo también muy importante es la modulación de la microbiota intestinal, o sea, tratar de abordar la disbiosis. Y una otra estrategia que también considero importante es potenciar de una forma general la autofagia, puesto que esta reduce los dumps y además de eso podrá también inhibir directamente al inflamasoma. Y dentro de las varias intervenciones que podrán aumentar la autofagia, está en primer lugar el ejercicio físico, seguido de la restricción calórica, quizás el ayuno intermitente y quizás también la cafeína. Pero de todas estas estrategias, el ejercicio físico y la restricción calórica son aquellas que tienen mejor evidencia. Y por último, pero no menos importante, tenemos a varios fitoquímicos que podrán actuar en la inflamación a varios niveles por diversos mecanismos. Entonces sabemos que algunos fitoquímicos podrán actuar directamente como antioxidantes o podrán aumentar la expresión de un factor de transcripción llamado NRF2 que aumenta la expresión de proteínas antioxidantes. Por otro lado, sabemos que algunos fitoquímicos podrán inhibir la respuesta inflamatoria de forma directa o a través de la inhibición del inflamasoma,
o a través de la inhibición de la cascada del NF-κB. Y entre los varios fitoquímicos, los que parecen estar mejor estudiados son el resveratrol presente en las uvas, la quercitina que está en la cebolla y en la manzana, el tirosol del aceite virgen extra, el ácido elágico de la granada y de la fresa, el sulfurafano de las brásicas, el gingerol del jengibre, la curcumina del azafrán, el licopeno del tomate, de la guayaba y de la sandía y las catequinas del té verde. Y antes de pensarmos en utilizar estos fitoquímicos de forma aislada en la forma de suplemento, yo creo que sería importante aumentarmos el aporte de los mismos a partir de la dieta. Y aquí tenemos a una revisión sistemática con metaanálisis de estudios de intervención y de estudios observacionales que concluye que mayor consumo de fruta y hortalizas, que son fuente de varios fitoquímicos, se asocia a una menor concentración de varios mediadores proinflamatorios. Entonces, antes de pensarmos en fitoquímicos de forma aislada, deberíamos pensar en cambiar la dieta y yo creo que mejor aún sería cambiar todo el estilo de vida. Y esto me hace pensar que si queremos prevenir COVID-19, además de lo que ya sabemos y que es obviamente muy importante, deberíamos buscar la optimización de nuestra salud. ¿Y cómo lo logramos? A través de una dieta que sea adecuada, gestionando el estrés, teniendo un propósito de vida, teniendo diversión, relaciones humanas sanas, actividad física diaria, una adecuada exposición solar, un patrón de sueño adecuado con sincronización circadiana y una baja exposición a varios contaminantes y al tabaco. Y esto nos lleva a nuestros comportamientos diarios, a nuestra capacidad de decisión, puesto que solo ella podrá determinar si efectivamente vamos a lograr salud o si vamos a tener un mayor riesgo de varias enfermedades degenerativas crónicas y también de complicaciones en el caso de COVID-19. Por ello, espero que esta ponencia os haya traído inspiración para que podáis ayudar a vuestros pacientes a decidir mejor cuanto a su estilo de vida y a su dieta. Ha sido un gran placer. Muchas gracias y un fuerte abrazo.